Si podemos hablar un poquito para que nos cuenten un poco en qué ministerio están asistiendo, cuánto tiempo llevan en estar predicando el Evangelio, subiendo videos en YouTube, porque por ahí el hermano Abelardo nos compartió igual un par de canciones de ustedes, donde están videos también donde han estado predicando en las plazas. Cuéntenos un poquito acerca de esa actividad que están haciendo hermana Daniela, hermano Diego. Amén. Sí, bueno, nosotros comenzamos, actualmente estamos de encargados de obra allá en Molina, se llama encargados de obra, una labor en donde uno también congrega gente y puede estar a cargo de ellos. Estamos también predicando en las plazas, nos gusta mucho el evangelismo, así que somos un poco locos en ese sentido, vamos a las plazas, cantamos, alabamos al Señor. Yo desde chiquitita que canto. Siempre mi padre me llevó mucho por ese lado del evangelismo, él predicaba y yo cantaba. ¿Familia de cristianos entonces? Sí, familia de cristianos. Mi padre se convirtió al Señor a los 30 años, ahí Dios lo llamó al pastorado y luego nos mandaron ahí a Molina, así que desde chiquitita yo por lo menos me crié en los caminos del Señor. Luego de eso conocí a mi amado esposo, este hombre guapo que ven ustedes al lado mío. Y sin duda cuando Dios da bueno. Así que hay que esperar en el Señor. Nos conocimos en la universidad, somos profesores de música y ahí se fue potenciando un poquitito más cada uno lo que Dios le había dado. A él, que es la enseñanza, el hablar acerca del Señor, y a mí el cantar. Así que como que de a poquito Dios ha ido complementando. Estamos hace poquitito casados. ¿Hace cuánto? Vamos a cumplir 3 años. Si se acuerdan. Nos casamos en pandemia. Invitamos a poquitos. Sí. ¿Y qué fecha? El 17 de enero del 2021. 22, sí. Está bueno casarse para esa fecha porque casi se podía invitar poca gente. Sí, invitamos a poca gente, efectivamente. El bal de los novios a 1 metro. Vese a la novia con mascarilla. Oiga, hermano Diego, también cuéntenos un poquito. Igual familia cristiana, o va por otro lado la historia igual. Sí, familia cristiana. Yo soy valdiviano, sirviendo al Señor desde pequeño, pero tuve un encuentro con el Señor a eso de los 18 años, un encuentro real, genuino, donde digo, siempre nací de nuevo. Vino el hambre por Dios, el deseo de leer las escrituras, y hasta el día de hoy estamos perseverando. Y fue ahí, yo me fui de Valdivia a Talca, donde estudiamos, ahí conocí a Daniela. Entonces quedé flechado, ahí ella me flechó. Sí. No, pero pasó un tiempo y Dios permitió que se unieran nuestros caminos, y que hoy sirviéramos al Señor juntos. Dios tiene sus planes y unió nuestras vidas para eso, para servirles. Así que estamos en eso, pertenecemos hoy al ministerio, Iglesia Misionera Pentecostal Cristo Viene. Claro, nuestra iglesia es de un corte un poco más pentecostal, pero sin duda siempre nos han invitado a cantar a muchas iglesias de distintas formas, y uno igual ahí va comprendiendo la diversidad de la iglesia, comprendiendo las distintas formas de alabar al Señor. Incluso se cambia las letras de las alabanzas a medida que van cambiando de región. La letra de las alabanzas también cambia, entonces igual en ese sentido es lindo poder conocer la diversidad del cuerpo de Cristo, las distintas formas de alabar al Señor, y nuestra iglesia está enfocada en las misiones. El enfoque actualmente. Hay un misionero en Estados Unidos. Nosotros también estamos gestionando proyectos de misiones, nos movemos en el área musical, pero Dios ha tocado nuestro corazón en estos momentos para poder comenzar a trabajar con un pequeño grupo. Nosotros estábamos en Santiago, nos casamos y mi esposo fue a Santiago, nos fuimos a vivir a Santiago. Por un trabajo que era en la PDI, así que tengan cuidado. Ay. Sí, pero allá Dios comenzó a tratar con nosotros. Fue un tiempo bien bonito en el Señor. Igual todo proceso ayuda a que uno pueda ser moldeado por el Señor. Necesitamos ser moldeados a través del proceso, y en ese lugar comenzamos a sentir fuertemente el llamado de poder comenzar a cuidar la obra del Señor. Fue difícil, sí, porque era un lugar en donde teníamos estabilidad económica. Siendo joven, recién casado, lo que uno quiere es eso, la estabilidad económica, el poder desarrollarse musicalmente. Nunca dejamos la iglesia, siempre viajábamos todos los fines de semana.
Pero sin duda había un llamado que nosotros al inicio lo habíamos rechazado. Nosotros escapamos de ese llamado y nos fuimos a Santiago para no tener responsabilidad con la iglesia. Nos fuimos a ese lugar, a Santiago. Él se desarrolló ahí en la PDI. Yo me desarrollé como profesora en un colegio muy, muy bueno, con muchos privilegios. Cuando uno tiene dinero, tiene sus ciertos privilegios. Pero cuando Dios llama, comienza a arder el corazón y hay un momento en que no a todos les pide lo mismo, pero en nuestro caso Dios sí nos pidió que pudiésemos dejarlo todo para poder servir al Señor completamente. Fue un proceso muy difícil el dejar el trabajo que anhelábamos, el dejar esa estabilidad económica que todos quieren, pero sin duda fue parte del proceso del Señor. Dejamos todo por seguir a Cristo. Dijimos, Señor, si es así, entonces vamos a confiar en ti, a pesar de ser jóvenes. Y dejamos Santiago, nos vinimos a Molina, a un lugar donde estaban una pequeña familia, y comenzamos a pastorearlos. Tuvimos 7 meses sin trabajo, no encontrábamos trabajo. Viera usted cómo sudaba mi esposa ahí. Estuvo duro. Pero ahí estaba la familia apoyando, o sea, los padres. Claro, no, y Dios no falla tampoco. Dios ahí siempre fue proveedor. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Entonces, cuando Él nos llamó, como que ese fue un tiempo de proceso. Dios trabajó y trató conmigo el orgullo que había en mi corazón. Esos 7 meses, uno piensa que trabajando se mantiene, y el Señor viene y dice, no, no necesitas, no es por tu fuerza. Entonces Dios trabajó en nosotros, nos enseñó muchas cosas, fue un tiempo de mucho aprendizaje, hasta que Dios abrió las puertas. Después de 7 meses, hoy día, gracias a Dios, tenemos trabajo. Ambos somos profesores de música, actualmente tenemos una academia de música, y Dios ha sido muy bueno, después de haber dejado algo estable económicamente. Hoy día ese algo está en la voluntad de Dios, porque nosotros, cuando nos fuimos a Santiago, nos fuimos buscando nuestros propios deseos, intenciones, pero Dios tenía otros planes, y aceptamos esos planes, y hoy estamos bien, hoy estamos felices, con gozo, paz, que así es el reino del Señor. Sí. Así que contento sirviendo, y hoy más contento porque estamos en Coyhaique y en la Radio Maranata. En la Radio Maranata. ¿Quién iba a pensar que llegaríamos por acá? Sí, bien al sur. Yo quería preguntarles algo, como ustedes pasaron por la universidad. Hay muchos jóvenes cristianos que hoy día pasan por la universidad, y la formación centrohumanista, sobre todo en las regiones 7ª y 8ª, es muy centrohumanista, y hay convicciones políticas fuertes ahí en el mundo universitario. ¿Qué pasa? Y fue muy difícil, porque nosotros vemos muchos jóvenes que se van a estudiar y se alejan del Señor, porque finalmente la enseñanza que reciben, lo que ven, los termina alejando. Yo creo que en la universidad no hay que evitarla. Hoy estamos en un tiempo donde es necesario tener jóvenes preparados, y si se dan las posibilidades, pero también la universidad va a ser una prueba de fuego para los jóvenes. Fue en la universidad, por ejemplo, donde yo conocí más al Señor. Yo estaba lejos de casa y tenía varias oportunidades y posibilidades, pero eso me permitió ser más atraído a Dios. Y en todo ese ambiente se mueve una fuerza del enemigo también importante. Muchas influencias, muchas ideologías. Pero también Dios se mueve en esos lugares. Hay grupos cristianos dentro de las universidades también que ejercen una linda influencia, pero como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Creo que ahí está la clave. Nosotros, el joven que va a la universidad debería irse pensando en que simplemente va a hacer luz, a seguir creciendo. Lo mismo cuando salgamos al trabajo, un nuevo desafío, pero Dios nos llama a hacer luz. Él dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra. Entonces va a ser un tiempo para afirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, o simplemente para que se vea lo que había en nuestro corazón, que en un momento realmente no estábamos firmes.
Y por eso el llamado es a buscar a Dios, en la universidad. Dios nos puede usar donde sea. Y en la universidad hay un campo tremendo de necesidad, depresión, de ansiedad, de todo eso, donde Dios quiere glorificarse, pero como dice la palabra también, y lo dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que si el Señor les envía a la universidad es para que sean obreros y siervos de Dios. La universidad es un medio, siempre hay que verlo como un medio para algo, nunca es el fin. No es que el fin es llegar a la universidad y encontrar el éxito. No, para el que no conoce a Dios, ese es el fin. El fin es llegar a la universidad y tener muchos títulos y ser reconocido. Pero el fin de la universidad para el Hijo de Dios es solamente que es un medio para que Dios lo utilice para. O sea, en este caso es una herramienta para. Si el día de mañana algún joven, no sé, estudia medicina, yo nunca voy a poder hablarle a alguien en un hospital porque yo no soy médico. Pero Dios se utilizó ese medio de que él estudiara medicina para que probablemente alguien que está enfermo pudiese escuchar del Señor antes de cerrar sus ojos, poder orar y que a lo mejor sea sano, asimismo un ingeniero, asimismo un agrónomo. O sea, son medios que Dios utiliza simplemente para que siga creciendo el reino de Dios acá en la tierra. Porque una persona no puede llegar a todos. Necesitamos que todos seamos capacitados, necesitamos que Dios obre a través, además la universidad, es cierto, en muchas ideologías, el joven se confunde mucho, hay mucha influencia de muchas cosas, es ese momento donde el joven se siente más independiente, ya no está la mamá, ya no está el papá, sino que yo dirijo mi vida. Y ahí también juega un rol súper fundamental el tema de la familia, para los que tienen familias cristianas, que los papás sigan orando, que los papás sigan ahí, las oraciones son súper potentes para que el joven se pueda sostener. Cuando yo entré a la universidad, yo sabía que para mí iba a ser muy difícil el tema de la influencia alrededor, porque allá la universidad está como a 1 hora más o menos del lugar donde yo estoy, entonces tenía que simplemente irme a un lugar. Por lo que yo corría el riesgo o de afirmarme bien, porque generalmente en la universidad no hay un lugar para congregarse, o uno generalmente está todo el día estudiando. Entonces era un tiempo en donde yo decidía seguir a Cristo y estar firme en mis convicciones y creer en lo que Dios había hecho en mí, creer en el Dios del cual yo escuché hablar todo este tiempo, o simplemente verme influenciada. Y yo le pedí a Dios, yo le dije, Señor, yo necesito que tú pongas amistades cristianas a mi alrededor. Yo las necesito porque soy influenciable, soy débil. La palabra de Dios dice que nosotros somos polvo y debemos estar conscientes de eso. Conscientes que somos vulnerables, conscientes de que hay influencias que a nosotros no nos hacen bien y que es mejor evitarla, que el sabio ve el peligro y se esconde, se aleja, no lo ve. Y a veces como jóvenes somos ingenuos y creemos, no, si yo voy a ir a la universidad, papá, mamá, pastor, no se preocupe, en 1 año más voy a volver a la iglesia. Pero resulta que en ese año no volvió porque pensamos que íbamos a ser capaces de soportar la sociedad en la que estamos viviendo. Pero no es así, entonces tenemos que ser fuertes en esas convicciones de creer en el Dios que hablamos, de creer en el Dios que alabamos, de creer en el Dios en el cual nos congregamos y también pedirle a Dios, Señor, ayúdame, necesito gente que también te ame para yo poder sostenerme y llegar a esa meta que al final es pasar esa universidad y ser usado por Dios donde Él quiera que yo sea usado. El Señor colocó amistades, hermana, entonces a su alrededor, cristianas. Sí. Porque lo pregunto, porque hay papás que quizás en este momento están en la misma, con el mismo corazón apretado, al ver que sus pequeñitos se van a ir, ya no van a estar ahí cuidados bajo el alero de los papás, y es un riesgo latente, permanente, toda esta cantidad de mensajes que están, ya ni siquiera son mensajes subliminales, porque antes buscábamos el cassette y dábamos vueltas, no, ustedes no estuvieron en esa época, pero llegó un tiempo donde se buscaba, se daban vueltas las cintas de los cantantes y al lado, hoy dijo esto y yo no entendía nada, pero ahora los mensajes están así en cualquier lado. Quieres descargar un programa y al lado hay mujeres desnudas o páginas pornográficas,
y todas estas cosas están a vista y paciencia de toda la gente. El mensaje anticristiano, anticristo, está en todos los lugares. Entonces, yo he tenido amistades, amigos que han sido líderes en congregaciones, ya de personas adultas, se han ido a estudiar a la universidad y han vuelto renegando de la fe que estuvieron siguiendo por muchos años. Entonces, a veces nos olvidamos un poco el poder de la oración. A veces nos olvidamos el poder que tenemos al pedir socorro al Señor. Y por eso yo quería recalcar eso que estaba diciendo usted, que antes de asistir a la universidad tuvo una oración precisa y que no la vistió de muchos pajaritos, sino que dijo: yo quiero amistades cristianas que estén a mi alrededor para que yo no sea presa tan fácil del enemigo. Por favor, si lo puede recalcar, hermana. Claro, es que en mi caso, por ejemplo, nuestros casos son súper distintos. Él es un chico muy independiente que salió de su casa muy temprano de edad, pero mi caso no. Yo nunca había salido de la casa de mis padres, yo siempre estuve ahí. Entonces salir y tener mi independencia para mí era, o sea, ya no van a estar mis papás al fin. Entonces era totalmente contrario. Yo entré muy inmadura. Entonces yo sabía los riesgos que yo estaba corriendo. Comprendía esos riesgos. Y claro, y vuelvo a repetir, a veces los jóvenes nos creemos los superpoderosos, nos creemos los que sabemos todo, que sabemos, no, si yo puedo, no, si yo no estoy de acuerdo con eso, no, si a mí nunca me va a pasar eso. No comprendemos que necesitamos de Cristo en nuestra juventud y que necesitamos comprender que somos influenciados, estamos propensos a esa influencia más que el maduro, que la persona que ya lleva su experiencia, porque ya está formado, ya vivió cosas. El joven no, recién la está viviendo. Y yo le tuve que decir: Señor, ayúdame, porque de verdad para mí va a ser difícil. La universidad es libre, uno hace lo que uno quiere. Y ahí entra el versículo muy bien, en donde todo me es lícito. Yo podría haber hecho lo que yo quisiera, no hay problema, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero ¿realmente me va a convenir eso? Y yo sabía que había muchas cosas que yo podía hacer, pero que no era conveniente para mí, que necesitaba de esa amistad, y Dios me las dio. Y no solo eso, esa amistad la compartimos ambos. O sea, yo conocí a estos chicos cristianos, hasta el día de hoy los tenemos. Y fueron amigos de él, fueron a nuestro matrimonio, estamos siempre en contacto. Entonces, la oración en ese sentido, por eso voy mucho a creer en lo que nosotros decimos. No es solo hablar de que Dios cambia, no es solo hablar de que Dios hace milagros, es creerlo realmente. O sea, hasta el día de hoy yo veo la mano poderosa de Dios en mi vida, en mi esposo, en mi familia, en esos 7 meses cuando no tuvimos qué comer. Y es cierto, está la familia, pero el trato es personal con el matrimonio, es personal con él, es personal conmigo. Y en esos 7 meses, yo como esposa, nosotros pensamos todos los días, lo primero, ¿qué vamos a comer? ¿Qué nos vamos a poner? Ya, pero si mi esposo no tiene trabajo durante 7 meses, ¿qué hago? Si yo tengo que también ver con qué vamos a alimentarnos, hay que pagar, nosotros pagábamos arriendo. Entonces la fe que tú tienes en Cristo hoy tiene que ser tan firme que aún en los momentos de dificultad, cuando no tienes para comer, cuando no tienes el alimento, tú creas y digas: Señor, tú proveerás. Hay una alabanza que dice: tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. Y es cierto, o sea, es ahí donde yo debo creer que aunque todo esté cerrado, Dios lo va a abrir. Que aunque no hayan puertas de trabajo, Dios va a abrir para su hijo a su tiempo. Era tanto la locura en ese momento, siempre lo comento porque para mí eran experiencias muy lindas, que yo abría el refrigerador y estaba pelado, no había nada, o sea, nada para comer. Yo veía a mi esposo de cómo lo vamos a hacer, y cuando él salía a buscar trabajo, yo agarraba el refrigerador, o sea, en el nombre de Jesús, por favor, llena este refrigerador, y al momento tocaban la puerta para traerme algo para poder alimentarme. O sea, el que hace eso no es cualquiera, no es casualidad, es Dios mismo actuando. Dios contesta las oraciones. Dios contesta cuando tú quieres una novia, Dios contesta cuando tú quieres que tu familia sea restaurada, Dios contesta cuando tú necesitas amigos en la universidad. Eso es vivir el evangelio, saber que si yo le hablo a Dios, Él me contesta, que si yo lloro a Dios, Él me consuela,
que tener esa certeza y esa relación de padre e hijo. Entonces es muy importante en la universidad pedir ese respaldo a Dios. Dios, ayúdame porque yo no puedo.